Vamos a hacer un breve resumen de la utilidad que tiene la regla del 1 para la toma de decisiones compartidas, para lo cual nosotros diferenciamos dos situaciones. La primera es cuando el grupo de control es un placebo, porque aquí intentamos capturar lo más parecidamente posible la historia natural de la enfermedad. Hay otra situación en la que el grupo de control es un medicamento activo, que son muchas otras situaciones en las que primero no se puede utilizar el control por motivos bien éticos o por motivos metodológicos. Por ejemplo, los estudios de la inferioridad tienen un grupo de control que es un medicamento activo. Y en este caso utilizamos la regla del 1 cuando el grupo de control es un medicamento activo. Pero hoy vamos a ver la primera, que es la regla del 1 cuando el control es placebo. Para ello nos venimos a la página web, a Evalmed, la tenemos aquí, y concretamente se encuentra en la pestaña, calcular. Está aquí y es concretamente la tercera que pone regla del 1 cuando el control es placebo. La estoy señalando con el ratón. Presiono y en un segundo nos aparece aquí una chuleta, primero en palabras, aquí narrada en estas palabras, y aquí de forma gráfica en 3 transparencias muy pequeñitas, ¿no?, que no vamos a bajar en este momento porque lo que nos hace es recordar dónde se sitúan los datos, porque nos está recordando continuamente que debemos depositar los datos solo en las casillas que tienen fondo amarillo, porque es así como lo hemos diseñado, y luego todo aparece automáticamente, aunque el agente práctico, en este caso el evaluador, debe mirar para adecuar posteriormente esta presentación para terceros. Bueno, la calculadora está aquí, pero volveremos sobre ella dentro de un momento, porque vamos a volver sobre ella y vamos a ver cómo se utiliza y qué es lo que contiene. Entre tanto, vamos a empezar descargando la presentación en PowerPoint, que es esta que está aquí. Tarda unos segundos en bajar y habilitamos la edición para poder verla y para verla con más facilidad en forma de pantalla completa, que yo creo que es más cómodo. Bueno. Los ensayos clínicos ofrecen los beneficios en términos de resultados en salud del grupo que toma el medicamento activo frente al que toma el placebo. Se registra al final del estudio el número de eventos de cada grupo en el tiempo de duración del ensayo y se expresa en porcentaje respecto al número total en cada grupo. Para nuestro ejemplo vamos a emplear el clásico ensayo clínico 4S porque mostró con simvastatina algunos de los mejores beneficios de las estatinas en prevención secundaria cardiovascular. De todas las variables vamos a fijarnos, por motivos pedagógicos, solamente en la primera, la mortalidad por cualquier causa, que en este caso además era la variable principal de estos investigadores. Bien, siempre presentamos de esta manera nuestra tabla de resultados. Y vamos a simplemente a recordar que en la parte de arriba tenemos un pequeño resumen del perfil del paciente que está en riesgo, porque aquí vienen los principales factores de riesgo que van en la dirección del evento. Bien, en las líneas, en las líneas ponemos en esta primera línea las medidas del efecto, en este caso por incidencias acumuladas. Entonces tenemos aquí, vamos a empezar primero, vamos a empezar primero por la columna. La primera columna es el grupo aspirante, el grupo de intervención. Vamos a ver. La segunda, siempre lo hacemos así, es el grupo de control, que en este caso es placebo. Situamos aquí el número de pacientes en riesgo, que son 2.221 con la intervención y 2.223 con el control. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí lo que tenemos en las líneas es el nombre de los resultados en salud de las variables. Como solamente tenemos una, pues vamos a poner solamente una línea, que es la mortalidad por cualquier causa. Tenemos siempre la precaución de poner en esta casilla que hay aquí el nombre del estudio o la referencia mínima para poder encontrar de qué estamos hablando, de quién estamos hablando y de dónde provienen estos datos, ¿no? Y siempre nos gusta poner la media o mediana de seguimiento del estudio. Bien,
Bueno, pues lo primero que tenemos debajo del grupo de intervención es lo que decimos es el grupo de intervención, aquí, perdón, es el riesgo absoluto. El riesgo absoluto, que es el porcentaje expresado en el número de eventos partido el número de eventos que se ha producido en estos 5,4 años partido por el número de pacientes en riesgo. Es muy sencillito, en este caso, como hubo 182 en el grupo de simvastatina, al dividirlo por 2.221 obtenemos 8,2%. No tan sencillo como esto. Muy bien. En el grupo de control se produjeron 256, el control es un placebo, dividido por 2.223, 11,5%. Pues es muy sencillito. Bueno, y ahora tenemos las medidas del efecto, ahora a la derecha. Riesgo relativo, reducción relativa del riesgo, reducción relativa del riesgo, reducción absoluta del riesgo y NNT. Bueno, recordamos que el riesgo relativo es la división entre el riesgo absoluto del grupo de intervención partido por el riesgo absoluto del grupo de control. 8,2% partido por 11,5%, 0,71. La reducción relativa del riesgo es el complementario del riesgo relativo hasta el 1. 1 menos 0,71 da 0,29, es el 29%. La reducción relativa del riesgo, en este caso, nos la propondrían o nos la promocionarían como que han rebajado el riesgo relativo en un 29%. Es la medida del efecto más engañosa y en la que se incurre en el efecto marco, que nosotros lo hemos analizado ya en otros de nuestras presentaciones, de nuestras sesiones y de nuestros cursos. La reducción absoluta del riesgo es más fácil de interpretar para nosotros, aunque debemos tener todas, Y en este caso sería el riesgo absoluto del grupo que más tiene, que es el grupo de la historia natural de la enfermedad, 11,5%, menos el del aspirante, en este caso, que es el que lo intenta, ¿no? Menos 8,2%. La diferencia sería un 3,3%. Y el NNT, el número necesario a tratar para evitar un evento, es sencillamente el inverso de la reducción absoluta del riesgo, con lo que entonces, en lugar de hacer una regla de 3, que es un poco trabajoso, no hace falta, sería 100 partido por 3,3. 100 partido por 3,3 es 30. Y aquí lo tenemos perfectamente calculado. Bueno, pues vamos a empezar a operar ahora ya introduciendo los intervalos de confianza, porque al principio lo que hemos hecho ha sido el inicio, recuerdo de cómo se obtenían cada una de las medidas del efecto. Pero claro, nosotros trabajamos con los intervalos de confianza porque el verdadero valor del parámetro, la verdad estadística, que a veces lo decimos así también, se encuentra no en la estimación puntual, sino dentro del intervalo de confianza con la misma probabilidad en cualquiera de todos sus puntos. Y no con más probabilidad de ninguna manera en la estimación puntual. En todas es la misma probabilidad. Bien, bueno, pues aquí tenemos lo mismo de antes, pero ya con los intervalos de confianza, porque vamos a utilizarlos un poquito más adelante. Bien, vamos a observar que en el grupo que tomó simvastatina, aquí hubo un 8,2% de muertes por cualquier causa en 5,4 años. ¿Sí? Bueno, pues eso significa que como ha habido un 8,2% de muertes, pues ha habido 8,2 pacientes por cada 100 en los que el fármaco no fue efectivo, porque murieron. Bien, vamos a pasar a la segunda línea. Obsérvese que en el grupo de placebo, aquí lo tenemos, hubo un 11,5% de muertes por cualquier causa en 5 años, lo cual significa que si murieron 11,5%, sobrevivieron el resto hasta el 100%. De modo que si sobrevivieron con el grupo placebo hasta el 100%, está claro que permanecen sanos, entiéndase, permanecen sanos sin tomar medicamento, bueno, tomando placebo en este caso. ¿Por qué? Pues porque no mueren en este caso, no tienen el evento los que van desde 11,5 hasta 100. En este caso, al restarlo son 89,5% de pacientes que permanecen sanos, entiéndase que no mueren. La diferencia entre las muertes del grupo de placebo y el de simvastatina, que es 11,5 menos 8,2, es el único beneficio de simvastatina, que es un 3,3%. Muy bien, vamos a hacer esta pequeña conclusión rápida.
El mérito, el efecto atribuible a simvastatina es únicamente el 3,3%, pues no tiene ningún efecto sobre el 8,2% de personas que mueren incluso tomando el fármaco, lo hemos visto hace un momentito, ni tampoco lo tiene sobre el 89,5% de los pacientes que permanecen sanos, entiéndase, sin estar muertos, pues esto permanecen, o sea, así, tomando placebo, que es lo que más se parece a no tomar nada. Bueno, bien. Es fácil interpretarlo de esta manera porque lo tenemos todo referido a un porcentaje, un 100%, pero naturalmente a nosotros nos va a servir de más utilidad hacerlo todo respecto al NNT, es decir, hacer una regla de 3 muy sencillita. Vamos a ver, volvemos un momentito hacia atrás, vamos a ver. En este caso podemos decir que este 8,2%, es aquellos que mueren incluso tomando el fármaco. Podemos decir, si 8,2 mueren por cada 100, en el NNT, que es 30, está aquí el 30, es decir, si eso sucede en 100, en 30, ¿qué pasaría? Pues es muy sencillito, lo tenemos aquí. Enfermarán, es decir, morirán incluso tomando el fármaco, 30 multiplicado por 8,2%, es decir, que me da 2,46 y vamos a redondear en 2 por motivos pedagógicos sencillamente, ¿vale? Bueno, de la misma manera podemos decir que el 89,5% en los que el medicamento no es efectivo porque viven incluso sin tomar nada, o mejor dicho, tomando placebo, pues 30 por 89,5 da 26,85. Vamos a redondearlo a 27 y así lo situamos debajo del 30, que es el NNT, para ver cómo se descompone el NNT en 27, naturalmente, que son aquellos en los que no es efectivo, permanecen libres de eventos sin tomar el medicamento de intervención, 2, que está en la parte de abajo porque tienen el evento incluso tomando el fármaco, en estos no es efectivo, y en el único en el que es efectivo, en este caso, en esta formulación del NNT de 30, sería 1, que es el que se encuentra en medio, y efectivamente, bueno, el 1, aunque lo sabemos ya por definición, habíamos dicho que era, tenemos que recordar que era el 3,3%, si 3,3 se da en 100, en 30, pues era 1. ¿Por qué? Pues porque naturalmente al multiplicar por 30 3,3 nos va a dar 1. 3,3, perdón, por ciento, 1. Bien. Podemos afirmar que por cada un paciente en el que el fármaco es efectivo, hay 27 en el que no lo es porque permanecen sanos sin tomar el fármaco. Y tampoco es efectivo en 2 porque morirán aún tomando el fármaco. La suma de los 3 da 30. Muy bien. Al hacerlo en unas barras, podemos verlo gráficamente, quizá incluso con más facilidad. El grupo de placebo tiene 3 eventos, 3 muertes y sobreviven 27 de estos 30, porque lo estamos situando sobre el NNT, para hacerlo siempre sobre el NNT, de modo que de esta manera siempre tendremos en medio un 1, y el 1 es este concretamente, este de aquí. Con simvastatina, la única diferencia que hay entre el placebo y simvastatina es este paciente de aquí, este. ¿Por qué? Pues porque este permanece sin evento y aquí permanece con evento, pero estos dos de aquí van a sufrir la muerte, perdón que lo diga de esta manera, incluso tomando el fármaco. Entonces, podemos decir que no es efectivo en estos dos, sí es efectivo en este 1 que hay aquí, y no es efectivo en estos 27 que hay aquí porque permanecen vivos, incluso si tomar el fármaco, porque lo estamos viendo perfectamente con el placebo que está a su derecha. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Ahora, es cierto que como nosotros trabajamos con los intervalos de confianza, esto mismo lo vamos a hacer sobre los intervalos de confianza de esta variable, de intervalos de confianza, del NNT en este caso, que era de 30, está aquí, de 30 a 64. Si volvemos hacia atrás, es esto de aquí. De 20, va de 20 a 64, y esto es lo que tenemos aquí, que va de 20 a 64 con la estimación puntual en medio. Bueno, pues aquí tenemos la distribución de los destinos, de los resultados en salud que les sucede
dentro del intervalo de confianza en el límite superior, en el límite inferior. Pero vamos, por motivos pedagógicos, normalmente hoy vamos a hablar solamente de la estimación puntual. Pero hay que tener en cuenta el otro, porque la verdad se encuentra en el intervalo de confianza y no en la estimación puntual. Bueno, este es el gráfico que sale automáticamente de nuestra calculadora, en el que se puede percibir con facilidad aquí, más o menos, la cantidad de personas, o sea, hay una proporción en esta barra, ¿no?, de personas que permanecen sin evento, que son 27, uno que es el que permanece sin evento gracias, se lo pone aquí, al que toma el medicamento, y dos, que no es eficaz el fármaco, pues porque van a sufrir el evento, en este caso la muerte, incluso tomando el fármaco. Al distribuirlo en los límites del intervalo de confianza, se encuentra, o sea, desde aquí realmente hasta aquí. El verdadero valor del parámetro no sería exactamente esto, sino que se encuentra entre estos dos con una incertidumbre, en este caso sería una incertidumbre metodológica que no podemos precisar porque es imposible hacerlo, claro. Bien. Si quiere hacerse automáticamente con la calculadora, solamente hay que escribir, como decimos, el número. Bueno, vamos a verlo, está aquí, vamos a volver de nuevo a la página web, se nos va a abrir y estamos en la misma página de la pestaña calcular, estamos en la misma línea. Bien, vamos a bajarla porque está aquí. Este sería la calculadora, vamos a ver un momentito cómo funciona, es muy sencillito, creo yo que es muy sencillito, vale. Y aquí está. Bueno, pues la calculadora, como es habitual, tiene varias pestañas. La primera es la de incidencias acumuladas. La segunda es cuando estamos trabajando desde el hazard ratio para calcular el NNT desde el hazard ratio, que bien nos ofrece el fabricante o el investigador, o lo hemos obtenido nosotros con nuestro paquete estadístico, pero tenemos que hacerlo a través del hazard ratio, o bien desde el riesgo relativo de un metaanálisis. Bueno, como esto es habitual, vamos a empezar por la de incidencias acumuladas. Muy bien, es muy sencillito. Bueno, aquí tenemos, hay que poner los datos sobre las casillas amarillas, nada más. Lo demás sale todo automáticamente. Bien, vamos a ver porque aquí abajo tenemos este gráfico que nos parece que hay veces que es muy visual. Y aquí lo que tenemos es lo que hemos visto hace un momentito, más en grande en la presentación. Tenemos el de la izquierda que debe aplicarse solo cuando el NNT es estadísticamente significativo. Cuando es estadísticamente significativo en el beneficio, es decir, que no atraviesa el infinito. El NNT, los tres son positivos, la estimación puntual, el límite inferior del intervalo de confianza y el límite superior. Y entonces, lo vamos a ver aquí, en este caso, este es el de aplicación. Aquí hay un NNT que va de 10, que es 10 que va de 7 a 16 y los tres están en positivo. Muy bien, entonces le es perfectamente de aplicación. Aquí estamos viendo la estimación puntual, el límite inferior del intervalo de confianza y el límite superior del intervalo de confianza. El rojo hay que interpretarlo como que son aquellos en los que no es eficaz el fármaco porque incurren en el evento incluso tomando el fármaco. El 1 es el único que se beneficia de esta intervención porque evita, es decir, traspasa desde los rojos hasta el verde, es el único que atraviesa, ¿no? Y el verde son aquellos pacientes en los que no es eficaz el fármaco porque permanecen sin evento incluso sin tomar el fármaco, en este caso porque están tomando el placebo. Bien. Hay veces que lo que tenemos son daños. Entonces, para ese tenemos el de la derecha, dado que la complejidad de nuestra calculadora no permite una automatización completa con la herramienta Excel. Podemos hacerlo, en fin, con otro tipo de herramientas un poco más complicada, pero en fin, vamos a utilizar esta porque es gratuita y es muy, muy archiconocida. Bueno, en este caso, cuando es en el daño, sería solamente cuando los tres están en negativo. Repito, el anterior, los beneficios cuando los tres, los tres números del NNT están en positivo. Y cuando es el daño es porque los tres están en negativo. Vamos a hacerlo al contrario aquí. Sería 300 arriba y abajo 200. Alejop, aquí efectivamente.
Se supone que este medicamento está dañando más que el placebo porque hay un 30% de eventos en el grupo de intervención y un 20% menos en el grupo de control. Esto suele ser lo habitual en los efectos adversos, ¿vale? Bien. Y entonces vemos aquí que efectivamente están los tres en negativo, luego entonces lees de aplicación el que está justamente a la derecha. Aquí está todo, o sea, está aquí puesto, o sea, lees de aplicación, aquí lo pone. Aplíquese únicamente cuando el NNT y los intervalos de confianza son negativos, que es lo que estamos viendo aquí. Y aquí está. Sencillamente vamos a colocar este un poquitín mejor aquí arriba. No podemos evitarlo, desgraciadamente no podemos evitarlo, colocamos este así un poquito mejor. Y aquí estamos interpretando lo siguiente. Aquí lo que estamos interpretando es que, bien, el medicamento de intervención daña a uno más que placebo, es decir, el número necesario que hay que tratar para añadir un evento más dañino en el grupo de intervención que en el grupo de placebo. Y efectivamente, lo que está diciendo aquí es que el placebo tiene, o sea, esta configuración en el que hay 7 que permanecen sin evento. Y en el grupo de intervención hay 2, pero al estar tratados con el fármaco de intervención hay uno más que va a incurrir en el evento. Si esto fuera la muerte, esperemos que no, no morirían 2, sino que morirían 3. Entonces, la única diferencia que hay entre el grupo de intervención y el grupo de placebo es precisamente este, que es el que se traslada desde la parte verde a la parte roja. Anteriormente era desde la parte roja a la parte verde y ahora es de la parte verde a la parte roja, porque desgraciadamente dañan a los que estaban en verde, a los sanos, daña a uno más. Bien, el intervalo de confianza, los límites se encuentran aquí, este sería el superior y este sería el inferior. Muy bien, bueno. Cuando estamos en la casilla del hazard ratio, pues se interpreta de la misma manera. Bueno, aquí tenemos que en la parte de la izquierda es cuando los tres números del NNT están en positivo, es porque es beneficio, y a la derecha, cuando los tres números del NNT están en negativo. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, vamos a ver, aquí en este caso, estos son en positivo, de modo que les de aplicación perfectamente esto y se interpreta exactamente igual. Bueno, aquí imaginemos que tenemos un 3% de daños en el de riesgo absoluto en el grupo de control y que en este caso va a ser dañino. Vamos a poner, por ejemplo, 1,50, 1,40, 1,53, más o menos, ¿no? Aquí nos damos cuenta de que los tres están en negativo. Los tres están en negativo, luego entonces ya podemos asegurar que podemos utilizar concretamente esta, que es el que le corresponde. Voy simplemente a moverlo, no podemos evitarlo, lo muevo un poquitín, con un poco de cuidado, ahí está, lo deposito, este también lo voy a poner aquí, muy sencillito, y este también lo voy a poner aquí. Vaya, hombre. Bueno, lo siento, pero aquí. Vamos a poner, voy a intentar... ¿Te vas a dejar? Ahí está, ¿vale? Bueno. Este podríamos incluso bajarlo un poquito, quedaría mejor. Ahí, creo yo, a ver si soy capaz de bajarlo. Muy bien, ya está. Bueno, con un poquito de cuidado, ahí está. La interpretación es exactamente lo mismo. Antes eran verdes 65 más 1, 66. Pero como han tomado el medicamento de intervención, permanecen sanos, solo 65, porque uno ha traspasado del verde al rojo y tiene el evento por estar tomando el fármaco. Esto sería un efecto adverso, ¿no? Y naturalmente, bueno, pues el de beneficio se interpretaría exactamente igual que anteriormente en la otra pestaña. Esta sería la pestaña del cuando se obtiene el NNT a partir del riesgo relativo, por ejemplo, de un metaanálisis. Bueno, pues exactamente de la misma manera, aquí tenemos en la parte de la izquierda, cuando es en beneficio, los tres números del NNT están en positivo, y en el otro, cuando los tres números del NNT están en negativo. Bueno, pues yo creo que podemos atravesar, bueno, vamos a dejarlo así, y vamos a continuar con nuestra presentación, que lo tenemos pues aquí. Muy bien, aquí está. Bueno,
Vamos a continuar y está aquí. Bueno, esto es lo que acabamos de ver, en una de nuestras pestañitas, ¿no? Bueno, vamos a ver como segundo ejemplo el de la variable infarto de miocardio fatal y no fatal del ensayo que comparó rosuvastatina frente a placebo durante 1,9 años en prevención primaria cardiovascular. Bueno, este era el ensayo Júpiter y vamos a ver solamente esta variable porque podíamos haber utilizado la de mortalidad, pero era tan pequeña que nos parecía que era mejor utilizar una que fuera más resolutiva para nosotros. Bueno, bien, en este caso aquí tenemos el Júpiter, lo decimos, ¿no? Es una persona de 66 años con un rango intercuartílico entre 60 y 71, normolipémico, normotenso, con una proteína C reactiva de alta sensibilidad de 4,2 miligramos por decilitro. Bueno, y aquí tenemos el rango intercuartílico también. Bueno, en este momento no es significativo para nosotros porque lo que queremos es simplemente ver cómo funciona la interpretación de la regla del 1. Bueno, aquí observamos que en el grupo que tomó el medicamento, el fármaco no es efectivo en un 0,3%. Bien, ¿por qué? Pues porque tienen el evento, en este caso el infarto agudo de miocardio no fatal o fatal, en un 0,3% en 1,9 años. Bien, de la misma manera, o sea, en el complementario en el que va hasta 100 no es efectivo, pues porque permanecen sanos, es decir, sin infarto, incluso sin tomar el fármaco, en este caso tomando el placebo. Porque, perdón, se me ha olvidado decir, creo que no sé si lo he dicho, que el aspirante en este caso es rosuvastatina frente a placebo. Bueno, bien. La diferencia que hay entre el uno y el otro, entre 0,8 y 0,3, es 0,42. Naturalmente, créaseme, pues porque faltan aquí los más decimales que no hemos puesto por motivos de comodidad, no por otra cosa. Bueno, entonces podemos asegurar en este caso que el mérito efecto de rosuvastatina es únicamente de este 0,42%, pues no tiene ningún efecto sobre el 0,3% de personas que tienen un infarto incluso tomando la rosuvastatina, ni tampoco tiene ningún efecto sobre el complementario, el resto, el 99,2% de los pacientes que permanecen sanos, porque se refiere que permanecen sin infarto, incluso tomando placebo, que es lo que más se parece a no tomar nada, o la historia natural de la enfermedad, ¿vale? Bueno, como era tan larga, en este caso, la columna, no se veía prácticamente el que se salvaba, ¿no? Lo hemos puesto en este diagrama de iconos, en este gráfico, perdón, de iconos, y nos parece que es un poco más fácil de interpretar. Bueno, sencillamente, o sea, lo que vemos aquí es que no es efectivo en 239 de cada 241, ni en 1 de cada 241. ¿Por qué? Pues porque los 239, son todos estos de aquí, permanecen sanos sin infarto, incluso no tomando nada o tomando placebo. Lo vemos aquí, porque esto es lo que sucede cuando toman placebo. Por eso los hemos puesto al ladito para que se vean iguales. Bien, el de arriba del todo, lo hemos puesto de color rojo. Un color rojo quizá debería ser un poco más intenso, pero es el que nos da de oficio el Excel, ¿no? Ese tiene este de aquí, es este de aquí, es este de aquí, este rojo de aquí, es el que tiene el evento, el infarto, incluso tomando el fármaco. Y efectivamente sucede lo mismo con placebo. La única diferencia que hay entre placebo y rosuvastatina es este paciente de aquí, que se ha transformado de rojo a verde, es decir, que ha ganado desde la parte roja a la parte verde. Ese es el único. Y es este de aquí. Por eso decimos que es 1 de cada 241. Muy bien. Para acercarnos más a la estimación estadística, en fin, al verdadero valor del parámetro, pues lo hacemos sobre los intervalos de confianza. Y efectivamente, bueno, pues podemos decir que por cada un paciente en el que el fármaco es efectivo, el promedio poblacional en el que no es efectivo es 158 menos 1, porque en este sí lo es, pero en el resto no lo es decir, en 157 no lo es, y aquí el que sería el límite superior del intervalo de confianza no es efectivo en 532 menos 1, es decir, en 531, porque en este sí es efectivo, pero en los 531 restantes no lo es. Bueno, esta es la misma estructura que tiene nuestro gráfico, sería el de la izquierda, porque los tres números del NDT están en positivo, y bueno, pues de momento ya llegados a este punto vamos a ver las dos principales utilidades que tiene.
aparte de, bueno, de momento de que visualmente es muy gráfico, es muy fácil de interpretar. Bien, llegados a este punto podemos ver con claridad dos utilidades para la toma de decisiones compartidas. 1. La probabilidad de los efectos adversos en el grupo de pacientes a los que no beneficia el fármaco. Y 2. Cuando la enfermedad no está dominada a pesar de un buen NNT. Vamos a verlo primero. La probabilidad de los efectos adversos en el grupo de pacientes a los que no beneficia el fármaco. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumencillo, ¿no? La magnitud del NNT, el valor del NNT, nos evita incurrir en la falacia post-hoc y la ilusión terapéutica. Estos los hemos explicado anteriormente ya, de modo que aquí simplemente vamos a nombrarlos. El único beneficio real de rosuvastatina frente a placebo es de un paciente por cada 241, sin beneficiar a los 239 restantes que permanecen sin infarto, igual que con placebo, ni a uno, que enferma incluso tomando rosuvastatina. Bueno, lo tenemos aquí expresado anteriormente, o sea que no vamos a volver sobre lo mismo. Está aquí. Estamos hablando solamente de la estimación puntual, ¿vale? Bien. Sin embargo, un gran número de personas incurre en una falacia post-hoc y una ilusión terapéutica cuando atribuye como mérito de la rosuvastatina frente a placebo el número de pacientes que permanece sin infarto. Vamos a ver, puede ser que alguien interprete, o sea, que rosuvastatina beneficia a este más estos 239. Vamos a ver que no, ¿eh? Bien, es decir, que puede creer que a 1 más 239 es a los que beneficia, de modo que piensa que son 240 por cada 241. No. La diferencia entre la creencia y la realidad real tiene importancia práctica, pues la creencia lleva a atribuir erróneamente un mérito de 240 por cada 241, cuando en realidad solo es efectivo en uno de cada 241, pero no en 240 de cada 241. Muy bien. Bien, la regla del 1 nos facilita ir un poco más allá al mostrarnos el número de pacientes que se exponen a los efectos adversos sin beneficiarse del fármaco. Bien, vamos a ver. Volvemos a recapitular. Como la regla del 1 nos da el número de pacientes que permanecen sin evento no tomando el fármaco, nos está mostrando a cuántos pacientes exponemos a los efectos adversos para beneficiar a uno del infarto que perseguimos evitar. Por beneficiar a uno, ¿a cuántos vamos a dañar con los efectos adversos? Por poner un ejemplo, en este estudio Júpiter, se evidenció, en otro capítulo que no es el que hemos visto ahora mismo, se evidenció un aumento en la incidencia de nueva diabetes de un 0,61% en estos 1,9 años de seguimiento, con un intervalo de confianza que va de 0,13 a 1,09%, con rosuvastatina frente a placebo. Bien. Vamos a ponerlo en relación, está aquí abajo. Aquí vamos a utilizar, estos son los que no se benefician porque no tienen posibilidad de beneficiarse. Es decir, estos no tienen posibilidad de beneficiarse porque no tienen el evento. Bien, estos de aquí abajo, sí, por supuesto, estos que están en verde claro sí se benefician. Y los que están abajo no se benefician, pero por lo menos aspiran a beneficiarse, ¿vale? Bien, de acuerdo. Por poner, puestos en relación aquí la incidencia de nueva diabetes, vamos a situar aquí el aumento absoluto del riesgo, que es el que hemos aquí obtenido nosotros, es 0,61%, que va de 0,13 a 1,09. Aquí falta el porcentaje, pero se entiende porque es para no hacerlo demasiado grande. Muy bien, 0,61% multiplicado por 239 me da 1,5. Es decir, que en todo este grupo de 241 personas vamos a dañar a 1,5 porque es el 0,61% de 239. Bien, y simplemente, sin introducir aquí ningún elemento de más complejidad. Bueno, pues para saber dónde se encuentran los extremos, vamos a coger el extremo inferior de aquí con el extremo inferior de aquí. Y 0,13% multiplicado por 157 nos da 0,2.
y el extremo superior con el extremo superior, para tener los extremos, el más inferior y el más superior. Serían 1,09 multiplicado por 528, 1,09 por 528, y nos da 5,8. Bueno, vamos a ver. Puesta en relación esta magnitud del efecto adverso con los 239, con este intervalo de confianza 157 a 528, que permanecen sin infarto no tomando rosuvastatina, podemos colegir que para beneficiar a un paciente, a este paciente que está aquí, perjudicaremos con nueva diabetes a 1,5 con un intervalo de confianza que va desde 0,2 a 5,8 pacientes por tomar rosuvastatina sin posibilidad de beneficio de infarto. Muy bien, y ahora vamos a ver una serie que es cuando, vamos a ver, visualmente, cuando la enfermedad no está dominada a pesar de un buen NNT, nos permite verlo con facilidad. Bueno, mediante una serie de ejemplos simulados por nosotros, en los que vamos aumentando sucesivamente el riesgo basal del grupo de control, que es el más cercano a la historia natural de la enfermedad, por eso lo hacemos, podemos observar que manteniendo un mismo NNT, en este caso hemos hecho uno fácil de un NNT igual a 20, deliberadamente, la cantidad de color rojo del gráfico es inversamente proporcional al grado de dominio de la enfermedad. Bien, vamos a construir 9 ejemplos cuyos porcentajes de eventos en los grupos de intervención y de control son los siguientes. En el primero es 5% de eventos en el grupo de control, en el grupo de intervención, frente al 10% en el grupo de control. Bueno, pues aquí tenemos que la reducción absoluta del riesgo es 10% menos 5%, 10% menos 5%, igual a 5%. Y el NNT se extrae sencillamente dividiendo 100 por 100 partido por 5% y es igual a 20. Es decir, necesitamos a 20 pacientes a tratar para evitar un evento, el evento que estamos midiendo, pero a 19 no, pero a uno sí. Bien, del segundo al noveno ejemplo, que vamos a verlos ahora gráficamente, pues el siguiente sería del 15 al 20%, 15% en el grupo de intervención, 20% en el grupo de control, para que deliberadamente nos dé 5 la reducción absoluta del riesgo. El siguiente escalón sería el tercero, 25%, 30%, y así sucesivamente hasta llegar al noveno, que sería 85% frente al 90%. En todos estos casos, deliberadamente lo hemos hecho para que tenga un NNT de 20 y que todos tengan el mismo NNT, porque hay veces que tomamos decisiones basados en que nos parece que el NNT es bueno y, sin embargo, bueno, pues vamos a ver qué diferencias hay en todos estos escenarios. Muy bien, aquí tenemos el primer escenario. Entonces vamos a ver, aquí tenemos la hojita de cálculo con el gráfico que nos sale muy oportunamente. Vemos aquí que efectivamente aquí en la estimación puntual, por motivos pedagógicos vamos a utilizar solo la estimación puntual, el NNT es 20, está aquí 20, se ve aquí, ¿no? Que se distribuye en 1 que tiene el evento incluso tomando el fármaco, 1 que es el que se salva por tomar el fármaco y 18 que no se benefician incluso tomando el fármaco porque no se benefician porque no lo tendrían el evento, que lo estaba diciendo equivocadamente, no se benefician porque no lo tendrían tomando placebo. Es decir, sería lo más parecido a no tomar nada o la historia natural de la enfermedad. Bueno, aquí tenemos el NNT de 20, los intervalos de confianza se encuentran aquí depositados, pero bueno, no vamos a introducirnos ahora mismo en más complejidades. Se nos ha ocurrido poner esto también aquí en un gráfico de iconos en el que aquí, si nos damos cuenta de los 20 del NNT, estos son los que permanecen sin evento, incluso sin tomar nada, sin tomar el fármaco. Este tiene el evento incluso tomando el fármaco y este es verde, este es el que normalmente, se escapa precisamente, de los rojos se escapa hacia el verde. Este sería verde, lo hemos puesto simplemente de este color un poco ámbar, amarillento, para que se sepa que este es el que se salva del evento precisamente por tomar el fármaco. Es decir, que este es el único elemento distintivo. Intentamos que sea este uno que hay aquí, más o menos es lo que hemos intentado denotar. Bueno, el siguiente escalón sería 15%, 20%, y el intervalo de confianza es también, el NNT es 20. Aquí nos damos cuenta de que, aquí ya ha cambiado, a pesar de que el NNT es 20, aquí ya vamos viendo que hay 3
que tienen el evento incluso tomando el fármaco, y 16 que se mantienen sin evento porque se mantienen sin evento incluso sin haber tomado el fármaco, porque es lo mismo que si hubieran tomado el placebo, bueno, lo más parecido a no tomar nada, ¿vale? Bueno, este de aquí es el que intentamos denotar con este 1 que está aquí, ¿vale? Bien, entonces lo hemos hecho de una manera en la que, volviendo atrás, voy a pasar como si fuera un dibujo animado por los 9 estadios. Vamos a ver, por los 9 ejemplos. Se va viendo así, se va viendo a la derecha, vamos viendo cómo va cambiando la situación. Bueno, volvemos hacia atrás para verlo con más facilidad. Volvemos hacia atrás, ¿vale? Muy bien, pues este sería el primer ejemplo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno, todos con un NNT de 20. Y vamos viendo que va creciendo el rojo, es decir, va creciendo el rojo y va disminuyendo el verde. Lo podemos ver tanto en este gráfico de barras como en este gráfico de iconos. Muy bien, sinteticemos ahora en una tabla y un gráfico los 3 destinos de la estimación puntual del NNT igual a 20 de los 9 ejemplos anteriores. Vale, hop, es esta de aquí. Aquí tenemos la tabla con los 9 ejemplos solamente en la estimación puntual y efectivamente la suma de todos los destinos da 20 porque el NNT es 20. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos en la parte verde todos las situaciones en las que los pacientes no tienen efectividad porque no tienen el evento incluso sin tomar el fármaco, es decir, en este caso tomando el placebo, que sería lo más correcto. El 1 es el único que se beneficia en cada una de las situaciones y el rojo son aquellos que tienen el evento incluso tomando el fármaco. Se ve, o sea, en esta secuencia desde la izquierda hacia la derecha, en el que vemos aquí mucho verde y aquí vemos mucho rojo. El destino de cada uno de estas barras sirve para la toma de decisiones porque no es lo mismo esta situación a esta, a pesar de que el beneficio es exactamente el mismo, 1 de cada 20. En principio parece que vamos a tomar la decisión solo con 1 de cada 20 y en el momento en el que vemos esto dice, bueno, vamos a ver, pues porque a lo mejor tenemos que saber algo más. Muy bien, vamos a ver. Con un mismo NNT igual a 20, la toma de decisiones compartidas cambia según la barra del gráfico tal como acabo de comentar. En efecto, al observarlo vemos que, primero, a la izquierda, el poco rojo indica que hay un alto dominio de la enfermedad. Es este A. Y a la derecha, el mucho rojo indica que hay un bajo dominio de la enfermedad. Vamos a verlo. En efecto, este poco rojo denota que hay un alto dominio de la enfermedad y el mucho rojo indica que hay un bajo dominio de la enfermedad. Muy bien, vamos a continuar con nuestro relato, vamos a ir hacia acá. Dice, el mucho verde, ahora vamos a la izquierda, el mucho verde se traduce en que se expone a los efectos adversos moderados y graves al elevado número de pacientes que no pueden beneficiarse del fármaco dado que permanecen sanos sin tomarlo. Y también en esta parte de la izquierda los efectos adversos moderados y graves pueden no haber merecido la pena a los pocos pacientes que padecen el evento incluso tomando el fármaco representados por el color rojo. En efecto, si nos vamos hacia adelante, hemos introducido aquí, para que se vea lo de los efectos adversos, un supuesto en el que en este ensayo clínico podría haber habido un 5% de efectos adversos graves y moderados, lo cual no es una cantidad rara en las estatinas, porque es un 5% de efecto adverso moderado, en este caso es de mialgias. Bueno, esto lo hemos evaluado nosotros en nuestra revisión sistemática sobre estatinas en prevención primaria, pero hoy no corresponde el decirlo aquí. Bien, si nos damos cuenta, arriba, o sea, lo que hacemos es poner en comunicación este 5% con los casos particulares del verde que hay arriba. De modo que el efecto adverso en el 5% sobre los verdes se traduce 5% sobre 18 es 0,9. 5,5% sobre 16, 0,8.
y así sucesivamente. Pero también van a afectar de los que no se benefician, porque este de aquí, este uno sí se beneficia, evita un infarto en este caso, o un evento, el que en este caso no hemos nombrado. Pero el de abajo no se beneficia porque tiene el evento incluso tomando el fármaco. De modo que estos dos de aquí, este 18 y 1, están expuestos a los efectos adversos sin beneficiarse. Bien, tiene distinta significación en la parte de la izquierda que en la derecha. Si nos damos cuenta, en el primer caso, 0,9 y 1, porque 1 por el 5% da 0,1, nos da 1. 0,9 más 1 es 1. Es decir, un paciente de cada 20 se somete a efectos adversos distribuidos de distinta manera, desde muy alta probabilidad, o mejor dicho, muy alta frecuencia, que es más correcto decirlo. Aquí, porque naturalmente, nos damos cuenta de que hay muchos pacientes que van disminuyendo hacia pocos pacientes, la frecuencia va de mucha a poca, lógicamente, ¿no? Y abajo es lo contrario, va desde pocos pacientes a muchos pacientes en el rojo, con lo que entonces la frecuencia de efectos adversos irá de poca frecuencia a mucha frecuencia. Obsérvese que el número, la suma de ambos, es constante, es 1, es 0,95, pero bueno, vamos a redondear por motivos pedagógicos. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos interpretar un poco esta parte de la derecha. Vamos a ir hacia atrás. Y dice así, a la derecha, dice, el poco verde ya estamos a la derecha. Se traduce en que se expone a los efectos adversos moderados y graves al bajo número de pacientes que no pueden beneficiarse del fármaco, dado que permanecen sanos sin tomarlo. Estos son los verdes. Pero a los de abajo, los efectos adversos y graves y moderados de los rojos pueden haber merecido la pena a los muchos rojos, pacientes que sufren el evento incluso tomando el fármaco. Repito, y vuelvo a repetir, representados por el mucho rojo. Efectivamente este de aquí. Bien, la toma de decisiones compartidas hay veces que no es fácil. Bueno, de hecho no es fácil prácticamente nunca y hay que tener una una inteligencia muy particular, muy especial, mejor dicho, ¿no? para poder transmitirlo. Pero en fin, vamos a intentar, terminando ya, faltan unos minutos para terminar la presentación, vamos a intentar, sintetizar algo al decir que este uno de aquí, este uno, le puede resultar beneficioso el arriesgarse a los efectos adversos. Beneficioso porque le beneficia más evitar un infarto que el tener, incluso teniendo un efecto adverso que es menos grave que el infarto. Es decir, que el infarto es para él peor, es más aversivo, prefiere tener el efecto adverso a tener el infarto. Luego entonces, pues este es el único que se beneficia. Pero los otros no se benefician. Son especialmente dañados los verdes porque estos no se benefician porque permanecen sin evento, incluso sin tomar nada. Es decir, que se les ha hecho tomar algo, o han querido tomar algo, se les ha hecho tomar algo, sometidos única y exclusivamente a la exposición de los efectos adversos. En este caso de aquí es muy probable que uno tenga el efecto adverso en el 18, si nos damos cuenta, porque corresponde a 0,9. 0,9 pacientes de cada 18, es decir, uno de cada 18 va a tener un efecto adverso grave o moderado, sin posibilidad de tener ningún beneficio porque no tiene el efecto, no tiene, el evento, ni siquiera, sin tomar el fármaco, sin tomar no lo tiene. Bueno, bien. Entonces, este de aquí arriba podría no merecerle la pena, el estar sometido a este efecto adverso, porque además ha tenido, de tener el efecto adverso, ha tenido el evento. Bueno, pero en fin. Aquí a la derecha, que es lo que intentamos distinguir de la parte de la izquierda, son enfermedades poco dominadas. En este caso, esta parte de la izquierda se parecería un poco más a esta atención primaria, una prevención primaria, y esto de aquí ya es la incursión en una enfermedad grave que está poco dominada. Muy bien, si esta enfermedad grave, que está poco dominada, está cercana a la muerte, o estamos hablando de la supervivencia, o una supervivencia con dolor, podría ser que
estos 17 que van a sufrir el evento sin que sepamos cuáles son, pues posiblemente hay veces que es conveniente que lo sepan. Es conveniente que lo sepan, por lo menos si el paciente acepta el conocerlo. Hay veces que es que no quiere saberlo. Muy bien, pero vamos a ir a una situación ideal en la que sí quisiera saberlo, que yo no estoy diciendo que sea lo habitual, sino que fuera una situación idílica, ideal, mejor dicho, ideal, no idílica, ideal, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, estos 17, si el efecto adverso al que se someten, que en este caso sería alto, sería prácticamente uno de los 17, y porque en este caso es un 5%, si fuera muy superior, 40 o 50% en algunas enfermedades, naturalmente hay una casi certeza de que alguno de ellos va a tenerlo o que lo van a tener incluso probablemente la mayoría. Bien, si estos 17 tienen una enfermedad, tienen una espera de un desarrollo, de un desenlace fatal, pero ese desenlace fatal además no lo van a poder evitar porque hay muy poca probabilidad de que lo eviten, teniendo en cuenta que son nada más lo salva uno de cada 18, estas personas van a tener el evento y además también el efecto adverso. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque si el efecto adverso es moderado o leve, pues podría tener poca importancia, pero si es grave, puede que el final de la vida sea todavía mucho más insidioso. De modo que es conveniente tenerlo muy en cuenta, y saber cómo se multiplica este efecto adverso por el rojo que se encuentra en la regla del 1. Por lo menos para que sea dable el hecho de poder comunicárselo, porque podría el paciente, algunos sí, prefieren incluso, a pesar de que está presto el final de la vida, prefieren tener el efecto adverso, arriesgándose a ver si son capaces de ser este 1, pero algunos de ellos pues podría ser que desearan o tuvieran una preferencia de no hacerlo porque les resulta en sus valores y preferencias más aversivo el tener un final insidioso que el tener un final menos insidioso a pesar de que sea el final. Es muy difícil esta toma de decisiones, pero de momento esperamos contribuir a esta forma de exponerla con nuestra regla del 1 y en este caso cuando el control es un placebo. De momento nada más y muchas gracias.